La cara B. Voy de negro y te Un 10% de la información relacionada con procesos electorales en un servicio de la plataforma de noticias más consultada en el mundo. Un 10% de esa información es falsa. para vestir. Es falsa y tiene el origen en los bots, que son individuos que no son tales. De los viejos y de los... Son personas que se hacen pasar por eso, por personas, pero son máquinas. Después de cabalgar. Hay auténticos ejércitos de bots y de hackers que hacen campañas de desprestigio contra ideas, objetivos y personas. Y al contrario. Llevo el negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás. Crean estos personajes, estos bots, una realidad atacando a la verdadera realidad. De un general. O sea, creando posverdad. Insistimos, son máquinas, son inteligencia artificial que opera en redes sociales, que opera en las noticias, que operan en el mundo virtual. Que no tienen forma, pero sí tienen que tener perfil. La palabra bot viene de robot, es lo que el sistema quiere de nosotros, que seamos un poquito así. En la búsqueda de información sobre este asunto hemos localizado a Selva Orejón, que fundó y es la cabeza visible de un branding, una sociedad, una empresa, un grupo dedicado a la protección y defensa de la gente a través de el mundo online, que defiende, que investiga, que conoce como nadie. Ella está hoy con nosotros, ella que ha empezado hace muy poquito a darle clases a la gente relacionada con el Consejo General del Poder Judicial. Selva, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Selva, en estos días, a raíz de la historia de Eurovisión, ha habido una persecución a la ganadora, una persecución digital, se han dicho muchas cosas, se le ha atacado mucho. Este tipo de campañas de odio, campañas contra una persona, ¿pueden llegar a estar organizadas en alguna ocasión en las redes? Sí, la verdad es que normalmente nos encontramos con dos tipos de campañas. Algunas que están organizadas previamente y que no tienen por qué ser muy fácilmente detectables, pero bueno, tienen una serie de elementos que los que nos dedicamos a analizarlas automáticamente lo podemos empezar a detectar. Y luego tenemos aquellas que son espontáneas o que son orgánicas y que normalmente surgen a raíz de una situación que le llama la atención a algunas personas. Esas personas se ponen en contacto con instituciones y a partir de ahí ya la cosa empieza a tener pues una volada bastante grande. ¿En tu trabajo te has encontrado algún caso de personas que se dediquen más o menos profesionalmente a odiar, a meterse con la gente en las redes? Sí, nos encontramos continuamente, cada mes más o menos hacemos 1 o 2 periciales y estamos viendo que desde hace aproximadamente unos 7, 8 años nos encontramos incluso con organizaciones que se dedican a la comunicación digital, pero que en este caso no es como para destacar la parte positiva de un producto, un servicio, una persona, una empresa, sino que lo hacen para desprestigiar. Y lo hacen teniendo un muy buen conocimiento de las redes, de la forma de poder generar, ¿no?, una campaña que normalmente podría ser para un uso positivo, pero en este caso es con un matiz totalmente contrario y que son negativos, sí. Parece que en este caso incluso se ha convertido la red a veces en el metaverso, en esa realidad paralela, pero completamente real. Eso es. Es algo que incluso nosotros hemos llegado a pensar que cuando durante los siguientes meses que empezamos a ver que el metaverso cada vez va a tener una mayor capacidad de penetración en las empresas y también en los ciudadanos, lo que vamos a empezar a ver cada vez más es que todas estas campañas, que hasta ahora pues digamos que las estamos viendo con un poquito más de lejanía, van a empezar a ser mucho más cercanas. Y de hecho hoy mismo una amiga que también se dedica un poco a algo parecido a lo mío, me ha mandado una noticia en la que ya había habido una primera
agresión sexual virtual a través del metaverso. Es una cosa tremenda, es un futuro que igual hemos contado las bondades del metaverso, pero también tenemos que ver que tiene una cara B, y es una cara B que puede ser muy preocupante. Eso es que a mí no me gusta como criminalizar o intentar estigmatizar a la tecnología, sino siempre pienso que es una cuestión que está muy en nuestras manos, igual que, pues no sé, a nivel de sostenibilidad tenemos un montón de recursos para poder tratar de ser mucho más sostenibles y, bueno, pues que ser bastante más amables con el medio ambiente. Entre nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Aquí hay un ecosistema que lo creamos entre todos y que en el fondo es cuestión de ser conscientes de lo que estamos generando en los demás, de ser conscientes de lo que estamos generando en nosotros mismos, consumiendo muchas veces de forma totalmente inconsciente las informaciones que nos encontramos a través de redes sociales, y en el fondo saber que todo esto no depende tanto de la tecnología, sino de cómo la podamos utilizar. Yo por lo menos lo veo así. Fíjate, tú eres una detective, podemos decir así, de las redes digitales, de Internet. Esa detective, seguramente tú como especialista en este mundo, te acordarás de cómo hace 10, 15, 20 años, cuando todo esto empezaba, cuando lo digital comenzaba a abrirse huecos, se hablaba mucho de cómo las redes en lo digital iban a representar la libertad, el acceso a la información. Pero se ha convertido un poco, no en lo contrario, pero también lo contrario ha encontrado su eco. Exacto. Hay como... A ver, ¿cómo diría yo? Hay una parte importante que es el poder detectar que efectivamente cada vez vamos a tener más tendencias, que hay siempre, ¿no? Porque esto nos lo encontramos siempre, una vertiente criminal que al mismo tiempo que se va dando cuenta que tienen más facilidad para poder pues robar o para poder estafar o para poder utilizar la tecnología para todo lo contrario, para lo que aparentemente está pensada. Y esto sigue ocurriendo, va a seguir ocurriendo, y es algo que deberíamos tener en cuenta, la verdad, que siempre se va a poder encontrar la cara B, y de hecho siempre se encuentra. Tú, como detective de Internet, ¿te has encontrado algún tipo de fraude? ¿Cuál es el más común en este tipo de mensajes en redes? Se habla mucho de phishing ahora, de doble personalidad, de suplantarnos en la identidad. ¿Te has encontrado que hay un auténtico submundo que no es tan submundo porque es absolutamente real la influencia que puede tener? Y tanto, es absolutamente real. De verdad que muchas veces hablando con amigas o con familiares me dicen, oye, Silvia, pero tú esto que lo ves a diario o a lo mejor una vez al mes. Digo, pero ¿cómo que a diario? Un montón de veces a diario. Tanto el equipo con el que nosotros trabajamos, que ahora estamos en unas 26 personas, 27 personas, cada uno tiene un tipo de formación diferente. Pero lo que a mí más me llama la atención es que cuando luego hablamos con personas que se dedican a otros temas, antes a lo mejor no era tan habitual que alguien, un psicólogo, te dijese, ostras, pues he tenido un caso de este tipo o he tenido un caso de otro tipo, pero es que ahora cuando hablamos con psicólogos o cuando hablamos con profesores, con gente que está en el sistema judicial, todos me devuelven lo mismo, con lo cual quiere decir que ya no es algo que nosotros como profesionales del análisis del cibercrimen nos lo encontramos, sino que esto ya está mucho más, ha ido permeando en muchas otras capas de la sociedad. Y mira, ahora hablando con una cuñada que justamente se dedica a magisterio, muchas veces me dice lo mismo, que lo está notando en las personas con las que está trabajando y en los propios críos con los que está, que esto es algo que les preocupa y mucho, porque está ahí y ya son desde pequeños. ¿Cómo se puede definir un poco tu trabajo? ¿Cómo eres? ¿Estaría bien presentarte, identificarte como ciberdetective? Bueno, no, porque no soy una detective y no estoy colegiada como detective, pero nosotros normalmente lo que decimos es que nos dedicamos a la protección de la identidad digital, tanto de personas como personajes públicos generalmente, como de empresas. Y dentro de nuestro equipo trabajamos con 2 detectives privados. Y evidentemente fuera del despacho, cuando tenemos algún caso en el que requiere de una investigación privada, más allá de la parte ciber, entonces trabajamos con compañeros que efectivamente son detectives, porque hay cosas que, a pesar de que las personas que nos dedicamos al análisis de inteligencia sabemos que tenemos compañeros que lo hacen, en nuestro caso ahí somos súper respetuosos
Y lo que es el detective se queda en el detective y el resto lo hacemos nosotros. En Onbranding te has encontrado con casos, por ejemplo, de gente que duplica la personalidad, que tiene, por ejemplo, el número de tu tarjeta y opera con ella sin ser esa persona. Sí. ¿Hay forma de defenderse de eso? Sí. Lamentablemente hay un montón de casos. Los casos de suplantación de identidad se están haciendo cada vez más, cada vez se utiliza más esta cuestión para poder cometer un tipo de delitos un poquito mayores. Voy a poner un ejemplo. Ahora, el otro día hablando con un amigo que se dedica a la tecnología blockchain, me estaba diciendo, teníamos ahí una discusión, yo le decía, oye, tenemos un problema porque con algunos testigos protegidos estamos tratando de proteger su identidad digital y nos estamos dando cuenta que ya algunos han empezado a utilizar algunas identidades. Y él me decía, no, con la tecnología blockchain todo esto va a cambiar y va a ser casi imposible suplantar la identidad. Mentira por lo que yo veo a diario, porque es que está en el ser humano. Desde que el mundo es mundo ha existido el que se ha dedicado al mal o al que tiene más tendencia a ello. Pues a día de hoy las suplantaciones de identidad son continuadas y aunque la tecnología vaya cambiando, siempre va a haber el que va a tratar de utilizar pues incluso un monedero de criptomonedas que no esté suficientemente securizado como para poder beneficiarse de ello, haciéndole un SIM swapping, por ejemplo, duplicando su tarjeta SIM, y si la persona que es propietaria de ese propio monedero no tiene debidamente custodiada su cuenta de criptomonedas y además también no tiene el doble factor de verificación activado en su correo electrónico y la verdad que es que nos lo encontramos a diario. Has utilizado un término que se está ampliando mucho recientemente en muchas ocasiones, sin embargo no sé exactamente qué significa y seguramente mucha gente lo ha oído, pero se está incorporando ahora al debate, a la conversación, el término blockchain. ¿Qué es eso? Pues, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de identidad, por ejemplo, en blockchain, lo primero que tenemos que pensar es en que hay una capacidad absolutamente inmensa de gestión de datos y de repartición de esos datos en muchísimos usuarios. De manera que quedaría, como digamos, una identidad dividida entre muchísimos usuarios, que además no van a saber qué es lo que están custodiando. Con lo cual es una manera de poder ir dejando copias de una información de forma fragmentada. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí siempre se ha tratado de comunicar como algo que garantizaría el anonimato y que garantizaría la privacidad, porque uno no es consciente de lo que está, digamos que manejando de los demás, y así pues con cada uno de los diferentes usuarios. Pero esto tiene un arma de doble filo, porque, por ejemplo, si yo soy un testigo protegido y tengo que borrar mi pasado, justamente como nadie sabe dónde está almacenando esas partes de la identidad, tú no podrías hacer un rastreo tan fácil para poder eliminarlo, con lo cual, bueno, tiene las dos partes. Una de las cosas que vosotros hacéis, y no sé, por ejemplo, es la reputación digital. Antes la tenía algunas personas, pero ahora todo el mundo es víctima de esas acusaciones. Nadie tiene, o casi nadie tiene, buena reputación digital. Cualquier nombre que se nos ocurra podemos buscar ese nombre y ver que se dicen cosas buenas, pero que también tiene una reputación mala. ¿No ha invadido un poco la maldad a todo lo que se dice sobre cada persona? Es que claro, aquí nos encontramos con una situación que, como tú muy bien estás apuntando, ya es así. Hay muchísimas personas que sin comerlo ni beberlo de repente empiezan a recibir una serie de comentarios negativos que muchas veces puede ser que tengan un origen en una cuestión personal. Por otro lado, nos podemos encontrar, por ejemplo, en que tiene un origen en una cuestión que quizás sería más profesional, algún excompañero, algún compañero actual, incluso pues a nivel de competencia. Y luego también hay otra cuestión que es más como la económica, ¿no? ¿Quién eres tú para una sociedad, para una institución, para una empresa y cómo puedes tú de repente estar en mitad de todo esto? Entonces, claro, muchas veces, incluso en las situaciones de extorsión o, por ejemplo, de sextorsión, se utiliza
como mecanismo para poder extorsionar y facilitar que esa persona haga lo que tú quieres, pues tratando de amenazar con voy a destrozar tu reputación. Y en algunas otras ocasiones también es por activismo, ¿no? Oye, no me gusta este político, le voy a hacer la vida imposible para que esta persona deje de formar parte de este grupo político o deje de formar parte, pues, de las personas como más conocidas. Entonces, sí, efectivamente está ocurriendo y ocurre muchísimo, y es algo que legalmente, si la persona que está haciendo una campaña de desprestigio controla muy bien cuáles son los límites legales, y además también conoce cómo poder estar lo más anonimizado tecnológicamente posible, pues hace la campaña perfecta, con lo cual hace el crimen perfecto, que no existe, pero bueno, que sí que pasa. Ya por último, Selva, supongo que para hacer esto en muchas ocasiones es necesario que se utilicen, y lo utilizan mucho los malos, podemos decir así, el término perfiles falsos. Eso es muy habitual, ¿no? Los perfiles falsos son nuestro día a día. Hay desde el perfil falso que está mal hecho, que tú te das cuenta que es alguien que no tiene mucho conocimiento, hasta la persona o el grupo de personas que utilizan perfiles falsos que tienen mucho trabajo detrás, que ya lo tienen bastante trabajado, con lo cual si le dedicas horas te das cuenta que claramente es un perfil que está orquestado. Y luego tenemos pues aquellos que forman parte de una red, por ejemplo, de bots, que algunos bots están muy bien hechos y son muy difíciles de poder identificar, y en otras ocasiones es casi imposible poder identificar. O sea, sí, están por todos lados. Cuando tú empezaste en branding no te imaginabas que este iba a ser el futuro. Seguramente esto es el futuro de muchas cosas, porque depende mucho eso, el futuro de muchas personas, que esté limpia su imagen y que no esté afectado por estos perfiles falsos, por los bots, por los hackers y por este tipo de identidades que suplantan a otras o que directamente las crean. Sí, eso bueno, solo una pequeña diferenciación. Para mí, para mí, seguro que para muchos compañeros míos, lo que sería, digamos, un hacker es una persona que con un alto conocimiento de una materia concreto trata de, vamos a decir, que buscar la forma de alterar un sistema. En el caso de la delincuencia nunca nos referiríamos a hacker como alguien que tiene mucho conocimiento, por ejemplo, de informática o de seguridad tecnológica. Entonces ahí simplemente hacer esa diferenciación. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Selva Orejón ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Vivimos un momento, año 2022, en que hay que estar muy atentos a esa, otra realidad, o la realidad de las redes, la realidad del mundo digital. Esa realidad tiene buenas cosas y tiene cosas también preocupantes. Y personas como Selva Orejón hacen y luchan porque esa parte buena sea la que se fortalezca en el mundo digital, en el mundo de Internet. Selva, mil gracias. Muchísimas gracias a ti, Bruno. Muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.